En SolidWorks tenemos planos iniciales, con los cuales podemos empezar a dibujar como si fuera en un papel. Podemos hacerlos visibles con la opción de mostrar para guiarnos mejor en el espacio 3D en SolidWorks. Cualquiera de estos planos imaginarios existen en 2 dimensiones, y digo imaginario porque en SolidWorks no tienen espesor. Para crear cualquier forma espacial, debemos partir de un croquis o dibujo plano. Como si fuera un papel. Ese dibujo lo vamos a crear con la opción de croquis, que se puede encontrar tanto seleccionando con el clic cualquier superficie plana. En este caso el plano imaginario alzado o en la columna del gestor de diseño. Al crear el croquis, SolidWorks nos posiciona la vista perpendicular al plano que elegimos. En la sección de croquis, tenemos las distintas herramientas que vamos a utilizar para dibujar. Vamos a empezar creando un rectángulo para conocer lo básico. Dependiendo la versión de SolidWorks, nos mostrará un ejemplo del uso de la herramienta. Cada herramienta tiene distintas formas de uso para crear el dibujo. Los números en la representación de la herramienta nos indica el orden y lo que genera en el dibujo. La primera opción crea 2 vértices, la segunda crea el centro y un vértice. Comprenderlos nos ayuda a ser más eficiente al modelar. Para esta demostración elegí la construcción desde el centro a un vértice del rectángulo. Siempre el dibujo se contendrá en el plano que elegimos para dibujar. En este momento no es necesario tener visible todos los planos, ya que al ir complejizando el modelo, el tener visible tantas cosas en pantalla va a generar caos. Y no se puede dibujar el rectángulo en el plano lateral, sin antes cerrar el dibujo en el plano que estoy trabajando. El dibujo está en el plano alzado como podemos ver. Por estos motivos es útil ocultar los planos o cualquier cosa que no estemos usando para modelar. Hacemos eso con clic derecho sobre cualquier cosa en la columna del gestor de diseño. La misma opción que antes era mostrar ahora sirve para ocultar. También podemos ubicar nuestra vista de manera perpendicular al plano que estamos trabajando, o a cualquier superficie seleccionada presionando Control+8. Retomando el dibujo del rectángulo, al dibujar en SolidWorks, siempre es recomendable referenciar cualquier dibujo. Esto significa que todo lo que creamos debe estar relacionado por distancia, contacto, paralelismo o alguna otra condición, con algo. Aunque suene complicado, al poner el primer punto de la construcción del rectángulo, en el origen de las coordenadas globales representado por la intersección de las flechas rojas, ya creamos nuestra primera referencia, que es ese pequeño cuadrado amarillo. Eso hace que el centro de nuestro rectángulo no se pueda mover. Vemos como el programa ya genera unas cotas con la dimensión del rectángulo, pero esto es solo para guía ya que no es preciso. No es problema ya que luego usaremos otra herramienta para que las medidas sean exactas a las que necesitamos. Con la tecla escape quitamos la herramienta seleccionada y nos queda el rectángulo hecho. Las líneas de la forma son de color azul, y esto significa que aún faltan datos o referencias precisas de construcción en nuestro dibujo. Esta falta de datos permite alterar las dimensiones del dibujo. Algo que durante un modelado de precisión no queremos que suceda. Para establecer las medidas exactas usaremos la herramienta de cota inteligente. Nos permite establecer la medida exacta, ya sea distancias o ángulos. Presionando la tecla escape se puede anular la selección tal cual lo estoy haciendo. Las cotas pueden ser tomadas de líneas, 2 puntos o centro de una línea, 2 líneas paralelas para fijar la distancia entre ellas o 2 líneas que se encuentran para establecer el ángulo entre ellas. Cuando aparece la cota, la desplazamos y fijamos con clic nuevamente. Y ya podemos fijar la medida que queremos establecer para la línea. Ahora la distancia de las líneas verticales está fijada en 50 milímetros y las líneas horizontales cambiaron de color a negro. Significa que no se pueden mover verticalmente por la cota que acabamos de fijar. Si intentara reducir la distancia vertical, la cota me lo impide, pero vemos que tiene desplazamiento horizontal porque nos falta acotar el largo de las líneas horizontales, o la distancia entre las 2 líneas verticales. Dicha medida representa lo mismo. Ahora el dibujo tiene todas las referencias necesarias para que no se modifique sin que nosotros queramos. Así es la forma correcta de modelar en SolidWorks, esto evitará problemas futuros. Estos pequeños cuadrados verdes son las referencias que tiene cada entidad del croquis.
Sirve entender que si borramos la correcta, nos permite volver a modificar las referencias del dibujo. Aquí encontramos la referencia que fija el punto central del rectángulo al punto de origen. Si lo borramos con la tecla suprimir, podemos mover nuevamente todo el rectángulo, conservando sus cotas de dimensión. Por ejemplo, si necesitamos colocar el rectángulo a una distancia de 40 milímetros respecto del centro, podemos usar otra entidad de dibujo, la línea constructiva. Esta es exclusiva para ayudarnos. Si ubicamos el centro con el extremo de la línea constructiva, veremos cómo vuelve a quedar negro el rectángulo, porque tanto este como la línea tiene todos los datos necesarios para construirse. Ahora podemos ocultar el plano que ya usamos y empezar a crear cuerpos sólidos. Seleccionando cualquier línea del croquis que realizamos, o el dibujo que se creó en la columna del gestor de diseño. Esta operación es la principal cuando modelamos, nos permite extruir un sólido, a partir de un dibujo. Aquí le damos el tamaño que queremos que tenga. Como verán, la escala de medida es en milímetros, útil para el modelado de piezas pequeñas. En arquitectura se utiliza escalas más grandes. La escala se puede modificar escribiendo las siglas correspondientes. cm para centímetro, m para metros o in para pulgada. Hay muchas opciones que veremos luego, cuando la situación lo amerite. Aceptando la operación, se crea el sólido. Como antes mencionamos, sobre cualquier superficie plana podemos crear un croquis. Al tener totalmente referenciado el croquis, podemos modificar las dimensiones rápidamente, seleccionando la operación que acabamos de crear, haciendo clic en el número de la cota y cambiando el valor. Inclusive la profundidad de extrusión de la operación. Podemos explorar los croquis dentro de las operaciones, hacerlos visibles o ocultarlos dependiendo de nuestras necesidades. Ahora vamos a volver a crear un croquis en el mismo plano alzado, para realizar una operación de corte, por medio del dibujo de un círculo. Como vemos, esta herramienta también tiene modos para dibujarse. El primer croquis que dejamos visible nos ayudará a encontrar el centro del rectángulo. Recuerden que si colocamos el centro del círculo haciendo clic en el centro del croquis del rectángulo, lo estoy referenciando. Otra manera de encontrar el centro es utilizando la herramienta de línea constructiva. Como vemos, SolidWorks ya nos guía con puntos de referencia en cualquier entidad de dibujo o arista de sólidos. Así obtuvimos el centro de otra manera. Estas técnicas nos ayudan a entender cómo SolidWorks funciona. Ahora en la segunda sección de operaciones, tenemos los cortes. Parecido a la operación que genera un sólido, solo que este lo corta. Vemos que la dirección del corte no tocará al sólido. Debemos invertir la dirección. La profundidad final del corte no atravesará la pieza. Una opción es aumentar la distancia del corte, pero una más precisa y la correcta es, estableciendo hasta cuál superficie queremos que SolidWorks corte. Seleccionando la opción de dirección 1 hasta la superficie, podremos completar el campo seleccionando la superficie final. De esta forma, si por algún motivo, debemos modificar el tamaño del sólido, la operación seguirá manteniendo la condición final, y no dependerá de una profundidad específica que establecimos. Al modificar el tamaño del prisma, la operación sigue atravesando la pieza. Conocer estas y más opciones, nos permite ser más ágiles y eficientes a la hora de modelar. Espero les sirva y gracias por ver.